día justamente de este gran caso que es Quesky. ¿Cómo estás, Michel? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos ustedes y de poder compartir un rato con todo este público tan conocedor de la experiencia, ¿no? Excelente, ¿no? Y al final, Quesky obviamente es una empresa muy conocida en este mercado tan lindo mexicano. Y la idea es empezar justamente con eso. Cuéntanos primero, Michel, ¿cuáles han sido los retos que desde Quesky han tenido a nivel de experiencia cliente y sobre todo cómo los han abordado? Mira, retos seguimos teniendo y hay muchos, infinidad de retos, ¿no? Y bien decía ahorita Alexis, ¿no? O sea, hay que segmentar, entender, pero los principales retos que hemos tenido en cómo abordar la mejoría de la experiencia es si automatizar o quedarnos con interacción humana. Ese es uno de los principales, ¿no? Esta constante lucha entre qué tanto automatizo y busco eficiencia y busco crecer el negocio y qué tanto quiero estar ahí para mejorar la experiencia y darle esa calidez humana. Otro de los retos importantes, el negocio de Quesky, es pues la inclusión financiera, ¿no? La educación financiera a un país que tristemente está no muy bancarizado, ¿no? Entonces, el poder hacerlos esta educación financiera para la inclusión financiera y montarlo en una experiencia de un producto ha sido uno de los retos más importantes que hemos tenido. Y yo te diría que Quesky, el tercero y último de los más importantes que yo logro identificar, sería este camino que ha tenido Quesky de crecimiento constante. Nos está llevando a un punto en donde este crecimiento hay que tomar la decisión de cómo escalar y cómo hacer que el negocio siga siendo redituable, pero al mismo tiempo, pues bien lo decía Alexis, ¿no? O sea, hay que cuidar a nuestros clientes, hay que hacerlos leales y eso hay que invertir recursos. Entonces, el escoger esas batallas o escoger en dónde ponemos esos recursos es uno de los retos más importantes. Y hay algo bien importante, al menos que yo he visto en toda Latinoamérica, desde Perú, Colombia, Centroamérica y obviamente México, que es el tema de las startups y scale-ups. Lo que tú dices, de por sí una empresa tiene que priorizar recursos siempre, pero en un entorno startupero eso es todavía mucho más vital. Y eso potencia obviamente el tema de cómo el foco en la experiencia del cliente lo han abordado ustedes. Sí, y sin duda estamos justo en ese punto de inflexión en donde, somos startup, no scale-up, ya somos un negocio bastante más grande con dimensiones y un número importante de clientes también, entonces este tipo de cuestionamientos y retos son los que nos enfrentamos. Pasemos ahora a un tema muy importante. O sea, muchos dicen que la experiencia del cliente tiene como corazón un programa VOC y que justamente basado en el tema VOC uno genera un motor de lealtad, que es lo que estábamos hablando fuera de escenario y también han hablado hoy día muchos expositores. Y eso es lo que te permite realmente conectar luego a los economics. ¿Cómo se gestiona la voz del cliente en Quesky? Bueno, ha tenido un proceso evolutivo. O sea, la realidad es que sí hemos pasado por esa etapa de ser los chismosos, o sea, sí hemos pasado por hemos pecado en ese aspecto, pero también somos estas empresas en donde hemos logrado generar un programa de voz del cliente, en donde escuchamos 4 métricas principales, construimos la voz del cliente con 4 métricas principales: el NPS, el CSAT, el Customer Effort Score y el ratio que tenemos entre el número de preguntas, interacciones y el tamaño de nuestro negocio, el número de transacciones o préstamos que tenemos. Eso nos permite interpretar la voz del cliente y no solo quedarnos con el chisme, sino también generar estos insights, generar un programa y un mecanismo, un framework de stakeholders internos, producto, marketing, que son los responsables de resolver ese problema o ese dolor principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un programa interno de VOC, de Voice of the Customer, en donde conectamos la experiencia del cliente con oportunidades de negocio para poder
tomar estas decisiones y poder atacar los problemas. Pero, y como dices, toda la parte, yo diría, después de crear todo este motor de lealtad, que lo acabas de escribir perfectamente, Michelle, viene esa parte de fidelización, que es conectar los economics. Porque un proyecto o una iniciativa sin el sustento económico no tiene sentido y no va a ser sostenible en el tiempo. ¿Y cuál sería una recomendación que tú le darías a las personas que están en ese proceso de implementación de toda esta estrategia de fidelización conectada al BOC y todos los insights? Mira, yo creo que un buen consejo pudiera ser: hay que encontrar cuál es en inglés le decimos el common ground, este piso intermedio, este nivel intermedio entre las necesidades del negocio, el producto, la escalabilidad y también lo que nuestros clientes, cómo alinear los objetivos de nuestros clientes con los objetivos de la empresa. Eso es básico en el storytelling cuando quieres hacer un caso de negocio de experiencia. Tienes que encontrar ese punto de intersección de los objetivos de nuestros clientes con los objetivos de la empresa. Ese es el punto clave. Entonces hay que identificarlo, tenerlo muy claro y siempre estarlo recordando, ¿no? Exactamente. Y mira, justo después de toda esa parte de filiación que tú comentas, viene una parte muy importante que es la parte de los economics, de la vinculación económico y cómo desde la experiencia del cliente podemos monetizar. Es uno de los retos principales, fue en 2023, 2024, estamos en 2025, sigue siendo un reto económico y justamente es algo que hemos hablado mucho con Michelle, de hecho el equipo de Quesky llevó una certificación de economics y en ese sentido, ¿cómo han abordado los economics y seguramente después también de todo lo que pudimos aprovechar en conjunto para poder demostrar, hacer el buy-in interno y sobre todo generar esa vinculación que es uno de los mayores retos que hay actualmente en toda la región de Latinoamérica? Mira, creo que después de un muy buen curso que tomamos y el equipo tomó, creo que tuvimos que tomar una decisión en cómo abordar los economics desde dos perspectivas. La primera, yo te diría, en función de cómo generar esta escalabilidad, cómo generar la rentabilidad y la eficiencia operativa, pero también identificar estos puntos de dolor más importantes y cómo eso, el reparar eso, se va a convertir en un retorno de inversión. Esto es algo que hemos estado haciendo constantemente y es lo que nos ha llevado a tener conversaciones muy exitosas con el área de producto, que todos aquí no me dejarán mentir, que luego es convencerlos que te incluyan en el roadmap de desarrollo y demás. También pedir los recursos económicos o financieros, llevar esto con el área de finanzas. Al final todos estamos muy metidos en el mismo objetivo, pero gracias a los economics yo lo veo como este idioma universal que nos permite a todos entender hacia dónde vamos. Entonces eso es como hemos abordado optimización y fidelización o lenguaje común. Y una pregunta que yo creo que todos acá la tenemos es: ¿qué tan clave es el NPS, que este es indicador madre de CX, que todo el mundo lo utiliza de alguna manera, dentro del proceso de estos economics? O sea, ¿qué tanto lo han utilizado y lo han podido conectar a la vinculación económica? Mira, creo que también ha sido todo un proceso de aprendizaje. El cómo conectar el NPS con CX Economics o con métricas que nos dejen entender la lealtad de los clientes y el retorno de invertir en nuestros clientes ha sido un proceso evolutivo. Al inicio, básicamente la conexión era un poco muy directa de estos clientes que son los que más negocio me dejan, qué NPS traen, cuáles son sus dolores y cómo los resuelvo. Pero el NPS es una métrica que no es necesariamente muy rápido o fácil de mover y de modificar. Entonces, lo que hemos logrado hacer es encontrar relaciones del NPS con otras métricas de experiencia para poder dirigir la estrategia de qué y cuándo es el momento para modificar alguna parte de la experiencia, ¿no? Entonces, el NPS, yo les diría, es la brújula que nos guía hacia dónde vamos, pero hay otras herramientas que nos permiten hacer estos ajustes más rápidos y poder mantenernos en ese rumbo. Pero mira, interesante porque
Yo creo que todo el mundo está obsesionado con el NPS. Y muchas veces creo que el NPS no es la mejor métrica para hacer economics, que es algo bien importante. O sea, el NPS es muy utilizado y está bien que lo utilicemos en toda la parte de VOC, closed loop, gestión de la voz como tal. Pero cuando pasamos a todo el mundo de economics, ahí cambia. Y de hecho, en un momento, en todo este proceso de economics que vimos con ustedes, me pareció interesante porque ahí había mucho más conexión, inclusive para ciertos proyectos con el CES, con el Customer Effort Score, sí, o inclusive para otros a través del churn. Entonces, creo que ahí está el reto realmente de encontrar cuál es la métrica que correlaciona mejor. El NPS no es todo en la vida, va a seguir siendo, se va a utilizar, pero ahí está de cómo nosotros empezamos a correlacionar y el equipo de Quesky empezara a decir, oye, esta métrica correlaciona mejor con esto. Correcto, correcto. Y el saber ocupar el NPS es una herramienta esencial y básica, pero sí tenemos que tener nuestra navaja suiza con muchas otras indicadores que nos permitan ser más ágiles, ¿no? Exacto. Y mira, y yendo hacia eso, porque mucha gente piensa que los economics es puro número. Y sí, hay una parte importante numérica, cuantitativa, pero no es solamente la parte numérica, sino hay una parte obviamente de cultura y gobernanza. Sí. Y yo diría hasta todo el tema del cambio del mindset, de cómo las personas empiezan también a priorizar y lo que nosotros llamamos closed loop económico, cómo yo derivo todo el tema de las atenciones, priorizaciones en base ya a un valor económico. ¿Cómo Quesky a nivel de la cultura lo ha integrado y cómo han gestionado todo ese cambio? Mira, el tener una empresa que creció mucho por el esfuerzo del producto y porque es un buen producto, porque un buen negocio empieza con un buen producto, pero luego el encontrar cómo acompañarlo con la experiencia y hacer que todos en la organización vivan este customer centricity o este customer centric mindset, siempre es un reto, ¿no? Y creo que un lenguaje en común, encontrar un lenguaje en común es una de las herramientas más importantes, pero otra cosa que yo he encontrado que la cultura propia de Quesky nos ha ayudado a llevar a cabo una buena permeabilidad de esta cultura es, en Quesky tenemos varios valores, uno de ellos es pensar como dueños. Esto nos ha permitido a nosotros apropiarnos de cada uno de los problemas de nuestros clientes y al ser un valor muy de la empresa, los propios del área de finanzas, se apropian del problema, del dolor del cliente y el llevarlos, y tenemos una sesión de escucha de llamadas en donde los invitamos, aunque no seas parte del equipo de experiencia, los invitamos a escuchar qué viven nuestros clientes, cómo nos lo dicen, hace que lo vivan, ¿no? Y otro valor que tenemos es que nosotros nos consideramos una banda de rock, no queremos rockstars, queremos ser una banda de rock. Cada quien tiene su rol, confiar y cómo trabajar y colaborar para el mismo objetivo ha hecho que la cultura se permee de forma muy homogénea y eso nos ha llevado a tener una mejor cultura de customer centricity. Pero sí es importante lo que tú dices, todo ese mindset intraemprendedor, ¿no? O sea, no solamente el emprendedurismo está tú como empresario o que creas tu propia empresa, sino también está en cómo yo asumo esa conexión de que es mis recursos, mi dinero. Y eso conectado al tema, por ejemplo, de los hilos organizacionales o inclusive el tema de la data, porque para hacer economics, para hacer todo lo que estamos hablando, necesitas mucha data. ¿Cómo lo has visto en Quesky? O sea, realmente ha sido un gran reto de poder conectar todas esas áreas, que compartan, que den información sin sentir celos, porque muchas veces pasa eso. Mira, en Quesky tenemos una cultura de que la información es de todos, somos dueños de todo el negocio, entonces este tema de celo de la información no tanto, el tema es que hoy vivimos en un mundo que todo genera información. Tu celular está cliqueando y te manda cuánto tiempo estuviste viendo WhatsApp y cuánto tiempo viste YouTube y cuánto tiempo, y qué haces con esa información, el qué hacer con esa información y cómo conectarlo con otra información y el saber discriminar qué me sirve y qué no me sirve, quién no recibe notificaciones que no le sirven para nada en su teléfono. Nadie. Todo. Yo recibo una cantidad porque creemos que información es poder, pero información es poder cuando la ocupas.
Y el tener tanta información sin cruzarla, sin relacionarla con algo que realmente genere un insight, un plan de acción, un responsable y al final un resultado tangible, la información no sirve para nada. Es nada más como estas personas que acumulan cosas en sus casas de, uy, no lo voy a tirar porque sirve. Y yo me he encontrado en yo también guardo de repente, a mí me gusta hacer talacha en la casa y de repente, este tornillo que venía con la lámpara que no lo ocupé, pues lo voy a guardar y entonces tengo un cerro de tornillos que no sirven para nada, ¿no? Entonces, la información creo que necesitamos saber recolectarla y para eso tenemos buenas herramientas, no voy a decir nombres, pero además de recopilarlas hay que interpretarlas, hay que analizarlas, correlacionarlas y identificar qué podemos hacer con ellas, ¿no? Y si no me sirve, también una muy buena acción es descartar y discriminar y decir, esto no me sirve, no lo midan, ya, ¿para qué? O sea, entonces creo que eso es algo muy importante. Y mire, y siguiendo con esa dimensión, para mí uno de los grandes retos también es cómo tú vas inyectando capacidades organizacionales claves y precisas a los diferentes equipos para generar obviamente lo que se llama un centro de excelencia, ¿no? Un famoso COE. ¿Cómo pues que he ido inyectando a las personas, ¿no? Porque al final los equipos cada vez tienen que ser más senior, tienen que saber ser más holísticos, generalistas, en todos estos años, porque al final la transformación parte de las personas y tenemos que seguir formando y dándole capacidades a estos equipos. Pues mira, en Quesky, y personalmente yo también he hecho esto en mi carrera profesional y yo creo que en Quesky nos hemos enfocado mucho en hacer esto, pero nos rodeamos del talento correcto y somos muy conscientes de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y si no sabemos, vale mucho la pena asociarse con partners como Clientrica, con mucha experiencia en el ámbito, que te enseñen. No sentirte amenazado por alguien más. Nadie te va a quitar tu chamba. Inteligencia artificial no nos va a quitar la chamba. El no saber ocuparla es lo que nos va a quitar la chamba. Entonces, creo que el estarnos actualizando es un ejercicio que todos tenemos que hacer y que en Quesky y en el Departamento de Customer Operations básicamente nos hemos esforzado mucho en empoderar y habilitar a las personas a que logren tener el conocimiento y rodearnos de gente que probablemente sabe más que yo, pero pues necesitas un especialista en esto, un especialista en aquello. Entonces necesitamos empoderarnos y asumir también lo que no sabemos y que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, este entrenamiento continuo es básico. Eso pasa mucho en CX, ¿no? O sea que al final nuestro rol es muy generalista. Sabes de todo un poquito, pero la profundización está justamente, como dices, en cómo vas inyectando esas capacidades. Y Michelle, ahora, el tema de la gobernanza. Porque al final la ejecución o la operativización de las iniciativas o proyectos tiene que ver con cultura y con gobernanza. La suma de ambas te da realmente la inyección y la ejecución precisa para poder no solamente tener buenas estrategias, diseños bonitos, sino también llevarlos a la práctica. ¿Cómo han estado viendo toda la parte de la operativización de la estrategia? Es decir, llevar a la realidad lo que se imaginaban, lo diseñaron, lo conectaron a los economics, inicialmente de repente más teórico, luego ya tuvieron temas de procesos, historias, cómo lo llevan finalmente a implementación. Mira, yo te diría, son dos perspectivas. Uno, no tener miedo de equivocarte y a iterar, y no quedarte pasmado en, es que esto es porque así lo planeé y así tiene que salir, ¿no? El poder tener esta flexibilidad, y eso es uno de los beneficios y bondades de estar en una startup, es que te permite ser mucho más ágil y versátil, ¿no? Y el darte cuenta que probablemente no era como lo tenías que hacer y que probablemente te equivocaste, reconocer y cambiar el curso es uno de ellos, ¿no? Operativizar el error y la iteración ha sido un factor básico para poder ir logrando una tendencia positiva. Y la otra es adaptarte a los cambios.
Cuando la empresa crece, hay cambios. Cuando el mercado crece o cambia o sale inteligencia artificial o hay un nuevo competidor, hay cambios. Entonces, el poder adaptarte a esos cambios, la estructura, hoy lo que estamos haciendo es replicar la organización de producto dentro de CX para tener responsables de CX dentro de la estructura de producto, como implants, que nos permiten participar en todas las decisiones de desarrollo y priorización. Entonces, eso es algo que nos ha permitido no tener que hacer reuniones para ponerlos en contexto o ponernos en contexto y tomar decisiones, sino las mismas acciones que hacemos todos los días nos han permitido generar esta mancuerna, o decía por ahí Alexis, este matrimonio cercano que hay que tener con las diferentes áreas. Entonces, este matrimonio cercano con las diferentes áreas nos ha permitido operativizar la experiencia. Y eso está bueno porque es lo que habíamos hablando de los mini squads, ¿no? De cómo esas duplas entre producto y experiencia van generando ese impacto. Y miren, es una pregunta un poco más filosófica, no está planeada, pero creo que justo está atado a lo que estamos hablando. Allá en el 2021 salió un artículo en Washington Post, ¿sí?, justo post pandemia, y decía que las empresas en el futuro no iban a necesitar un departamento de CX porque estaba tan integrado, estaba tan atado justamente a estas duplas, estos squads, que ya no necesitabas tener una persona, un departamento, un gerente, un director, un VP que esté detrás diciéndote el cliente es importante. Obviamente estamos llegando a empresas como Amazon, que son muy poquitas, y eso en Latinoamérica seguramente va a demorar mucho más tiempo. ¿Cómo tú crees o cómo es el futuro de Quesky a través de esa transformación de experiencia y cómo lo ves en 5 años a nivel de CX? Mira, yo creo que como todo se transforma y con la evolución tecnológica, y hoy de verdad que todos los negocios que han tenido un crecimiento y una historia de éxito es porque están centrados en el cliente, en generar emociones a los clientes, en que la marca o el producto genere algo más allá que un beneficio únicamente tangible, ¿no? Entonces, esta experiencia es la que nos ayuda a monetizarlo, y como bien dices, hay que, ya hoy la idea es que todo esté permeado y ya no se necesita la función. Yo creo que sí, porque mi entendimiento de la experiencia puede cambiar desde mi perspectiva, y necesitas alguien que te ayude a asegurarnos de que vamos navegando en la dirección correcta, o de que no estoy equivocado y voy remando a destiempo, ¿no? Incluso en las competencias estas de remo olímpico, siempre hay alguien que te va marcando el paso, ¿no? Independientemente de que todos tengamos arraigado ya la cultura de la experiencia, necesitamos asegurarnos de que todos rememos al mismo ritmo, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo. Yo creo que, sin duda, vamos a dejar de necesitar ciertas funciones operativas de la experiencia, como saca toda la información, o vamos a cruzar, o vamos a... Eso ya va a estar integrado, pero el marcar el ritmo, el qué hago con la experiencia, eso creo que no va a dejar de suceder. Quiero terminar, quiero hacer una última pregunta a Michelle, de nuevo con un pensamiento. Bueno, yo soy economista de profesión, y una de las cosas que me parecieron más potentes, y si no la conocen, chequenlo, se llama la CXPA, la Customer Experience Professional Association, es la organización más importante del mundo de experiencia de cliente, nació en Estados Unidos, pero ahora ya está a nivel global. Es que una de las tendencias que dijeron para el año 2030, imagínense, era que CX se iba a integrar y iba a estar mucho más cercano al área financiera. Y la verdad, en mi caso, por experiencia, yo empecé en finanzas, terminé en CX, yo creo que eso es el paso que va a terminar pasando. O sea, cómo genero un business partner de CX en finanzas y cómo voy integrando ese conocimiento, ¿sí? Todo esto llevado a todas las dimensiones que hemos hablado en esta entrevista, Michelle, ¿cuál sería esa visión que tú tienes sobre lo que puede venir? Y finalmente, ¿qué consejo final le darías a todos los líderes y gestores de CX que lo hacen en el día a día? Y creo que es un muy buen punto con el que quieres cerrar. La conexión con finanzas es indiscutible, porque ya lo decía yo hace ratito, ¿no? O sea, cualquier empresa que tenga un crecimiento respetable y consistente
y que perdure en el tiempo, es porque he enfocado muchos de sus esfuerzos en el cliente, en cómo mejorar la vida del cliente, en cómo generar algo diferente y un valor al cliente, ¿no? Y eso es lo que genera el negocio. Entonces sí creo que va a haber una conexión súper estrecha con finanzas, pero creo que más bien va a haber un representante de Customer Experience en los departamentos principales verticales de toda la organización. Tiene que haber alguien que promueva la experiencia en producto, en marketing, en todas las áreas funcionales, porque esto es lo que nos va a permitir rentabilizar el negocio, potenciar la rentabilización del negocio. Entonces, sí creo que la conexión es indudable con finanzas. Exactamente, y creo que hacia eso va también. Es más allá de una tendencia, la parte financiera es la única parte que puede hacer sostenible el negocio. Queramos o no, y siempre digo, hay una parte romántica que es necesaria, pero hay una parte menos romántica que es igual de importante, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir en ese tándem de ver cómo se va impactando e integrando. Para cerrar, lo que hemos invitado ahora justamente después va a haber un workshop justamente de CX Economics. Ya hay varios inscritos de acá. Los que no pueden también ir al workshop que vamos a dar y ver diferentes casos de éxito. Y obviamente buscar a Michelle para que les siga contando sobre el caso de éxito de Quesky, a nosotros, ¿sí? Que somos especialistas en todo el tema de CX Economics. Así que espero que hayan podido disfrutar y sobre todo muchas gracias y un aplauso también para Michelle. Gracias a todos.